hermanos, aquí lo más extraordinario aquí, que lo que el Señor pone en las Escrituras aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfectamente o enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Nosotros en Génesis 5:24 dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Arrebatamiento. Si tú te das cuenta, el arrebatamiento de Enoc sucedió antes del juicio venidero sobre Noé, que fue su bisnieto de Enoc. Es como si Dios nos presentara una tipología, una figura de que antes del juicio viene una salvación, una redención completa. Porque Enoc desapareció. Y dice la Biblia que Enoc no fue hallado. Lo buscaron y no supieron cómo se fue, a dónde se fue. No se supo. Fue como algo oculto, como algo secreto. En realidad así lo dice en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto, fue trasladado, fue llevado, fue arrebatado para no ver muerte y no fue hallado. O sea, lo buscaron y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios, porque lo trasladó Dios. Enoc, antes del juicio, Enoc es sacado. Esto, el Señor Jesucristo habla sobre los días de Noé. Y mira aquí, vamos a ver aquí cuando dice como el relámpago, hablando de la parusia de su segunda venida, no del arrebatamiento, sino de su segunda venida. Dice aquí entonces: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Sí? O sea, el reino de Dios espiritual, que abre la puerta para el reino de Dios visible, glorioso, santo, justo. En ese día, como dice aquí, que como el relámpago que al fulgurar resplandece, ¿sí? El reino de Jesucristo no puede venir hasta que termine su misión. O sea, ese reino visible, esa parusia no puede venir. Por eso dice aquí: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esto quiere decir que ese reino visible y glorioso no puede venir hasta que termine nuestro Señor Jesucristo su obra en la cruz del Calvario. ¿Sí? O sea, hay que pasar por la cruz. Hay que pasar por la cruz. Cuando Jesucristo aquí venga a establecer su reino, será de forma pública, no así el arrebatamiento. ¿Sí? Así que aquí vemos nosotros
que en esa venida va a ser pública y va a ser espectacular, la parusía. ¿Sí? Aquí en Mateo 24 es más extenso que en Lucas 17, porque aquí en Mateo 24 se aclara que la cruz del Calvario figura en el programa de Dios, el peso por la cruz para salvarnos, que ya lo poseemos, los que hemos recibido ese perdón, esa salvación, los que hemos experimentado esa relación que estamos ya viviendo, el mundo espiritual del reino de Dios, Cristo Jesús en nosotros. Sí, por eso aquí vemos nosotros que dice que en los días, como en los días de Noé, versículo 26, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Mire lo que nos dice el Señor antes de que Él aparezca en su reino. Dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Fíjense, ahora entra Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en los días que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Los destruyó a todos. Así que aquí, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo en la parusía, ¿sí? Dice que será como en los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían, que en realidad estos son actos necesarios: comer, beber, ¿sí? No había nada malo en eso, no había nada malo en eso, son actos necesarios para la vida. Pero en la generación de Noé estaban viviendo como si Dios no existiera. Así estaban viviendo en los días de Noé, como si Dios no existiera. Venía un juicio inminente, venía un juicio seguro, pero ellos estaban viviendo como si Dios no existiese. Ahora, aquí vemos que la gente está desarrollando su vida normalmente. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, sin conocer la realidad de un futuro juicio de Dios. Un futuro juicio de Dios. Así exactamente será la venida, la parusía de nuestro Señor Jesucristo, donde todo parece normal. ¿Acaso no lo vemos esto en nuestros días? Todo está normal. Y Dios ya habló que viene un juicio inminente, un juicio sobre todo el mundo. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Mire cómo dice aquí. Mire cómo dice aquí en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado, le dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Escuchen bien. Un juicio que viene sobre el mundo entero. Es un juicio universal.
no está hablando de un juicio solamente para Israel. No está hablando de lo que sucedió en el año 70 con la destrucción del templo, con Tito el general. Está hablando aquí de un juicio sobre el mundo entero. Y esto va a ser sobre los que moran sobre la tierra, sobre el mundo entero. Es un tiempo de juicio, un tiempo de tribulación. Aquí la palabra de Dios, mire cómo dice, está muy claro la palabra de Dios. Cuando dice que asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Aquí, hermanos, Lot fue muy diferente a Noé, aunque fue un caso parecido en algunos aspectos, que Cristo Jesús aquí los entrelaza, los une. Sí, aquí nadie estaba alarmado en Sodoma de ese juicio, ni hacían preparativos para salir de la ciudad por el juicio que venía. Fíjese cómo Cristo Jesús habla de su venida y de su juicio sobre el mundo entero, sobre una gran tribulación que viene sobre el mundo entero. Y Jesucristo introduce ahí a Noé y a Lot, que nadie se preocupó. Nadie dijo, vamos a salir de la ciudad porque va a ser destruida. Nadie en Sodoma se alarmó. Todo siguió igual, como si nada tenía que pasar. Comían, bebían, plantaban, edificaban. Exactamente como hoy en día se encuentra el mundo entero. Ni la iglesia se está preparando para el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no se está preparando en apartarse del pecado. La iglesia no se está preparando en el conocimiento de su Dios. La iglesia no se está preparando. Todo sigue normal, como si nada fuera a pasar. Así está el mundo también. Así estaban en Sodoma. Nadie hacía preparativo para abandonar la ciudad de Sodoma, que venía ya el juicio. En los días de Noé pasó lo mismo. La gente no habían creído el mensaje. Lot le habló a sus futuros yernos de que salgan, de que salgan, de que salgan. Y dice que ellos pensaban que se estaba burlando. Aquí, hermanos, la gente no habían creído al mensaje, pero Dios no iba a destruir esa ciudad hasta que Lot fue quitado de en medio de esa ciudad. Lot fue sacado. ¿Por qué Jesucristo muestra esto también? Porque no vino inmediatamente, hermanos, aquí el juicio hasta que sean sacados. De la misma manera, el Señor no traerá la gran tribulación sobre su iglesia, porque para la iglesia ya no hay ira. La ira ya lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros estamos para alcanzar salvación. Así como Jesucristo habla de que no vino juicio antes sacar a Lot de Sodoma, así como fue sacado Enoc antes de que venga el juicio del diluvio universal, así también la iglesia será sacada. Aquí es interesante, hermanos, que Dios hasta que recoge a los suyos, y es interesante que se cite a Lot aquí como un ejemplo. Jesucristo está poniendo el ejemplo. En Mateo 24 no vemos ese ejemplo. ¿Sabe por qué?
Porque en Mateo 24 Jesucristo está respondiendo a una pregunta sobre su venida para establecer su reino en la tierra. Aquí en Lucas el tema es más amplio. Sodoma, a causa de su pecado, estaba al borde de la destrucción, y en el momento en que Lot salió, cayó el juicio. Nosotros vemos y creemos que al instante en que los creyentes, la iglesia, salga de la tierra, entrará otro periodo, el periodo del día del Señor. Estamos viviendo en el día de la iglesia. Apocalipsis es muy claro. Y te voy a leer un versículo de Apocalipsis capítulo 1, en donde el Señor mismo, el Espíritu Santo, pone este versículo, hermanos. Un versículo en donde el Señor te indica y te muestra cómo se encuentra el bosquejo de Apocalipsis y cómo lo vas a interpretar. Está muy claro. Y dice Apocalipsis capítulo 1, al escritor, al que Dios inspiró con su Santo Espíritu, y le dice: escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que son y escribe las cosas que han de ser después de estas. Te lo vuelvo a repetir. Aquí están las instrucciones del Espíritu Santo, cómo sucederán las cosas. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así es como está el programa de Dios. Las cosas que has visto, ¿qué es? El capítulo 1. A un Jesucristo ya glorificado, a un precioso Salvador que puso su vida por nuestros pecados, a un precioso Salvador que tomó nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Resucitó glorificado y ascendió al cielo. Y desde allá envió la promesa del Padre para que el nacimiento de la iglesia. Y él ejerciendo su ministerio sacerdotal. Porque tú puedes ver en el capítulo 1 la clase de vestimenta que él carga. Y cómo se encuentra en medio de los candeleros atendiendo a estos 7 candeleros que simboliza cada candelero una iglesia, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias, y él es el sumo sacerdote que las atiende. Jesucristo glorificado, las cosas que has visto, esta visión de dónde está nuestro Señor Jesucristo ejerciendo su ministerio, las cosas que has visto. Y las que son, capítulo 2 y capítulo 3, las iglesias. El tiempo de la iglesia, el tiempo presente, el tiempo de la gracia, el tiempo en que el Espíritu Santo sigue obrando de lo que Cristo hizo al comienzo de su ministerio, al morir y resucitar y preparar el fundamento de la iglesia que son los apóstoles. Ahora, por medio del Espíritu Santo, capítulo 2 y capítulo 3, y las que son. Y cuando la iglesia sea llevada, las cosas que han de suceder después de estas. O sea, después de que la iglesia sea arrebatada, lo vemos a partir del capítulo 4 hasta el final, conocido como el día del Señor. El día de Jehová.
el tiempo de la gran tribulación y la venida de nuestro Señor Jesucristo, visible y glorioso. Está claro, Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto. El capítulo 1, Jesucristo glorificado y su ministerio sacerdotal. Las cosas que has visto, escríbelas. Y las que son, el capítulo 2, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Sardis, Filadelfia, la Odisea, las 7 iglesias del Asia, capítulo 2 y capítulo 3. Las que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas, después del tiempo de la iglesia. Ese es el bosquejo del Apocalipsis. Aquí lo tenemos en Apocalipsis 1, 19. No lo podemos quitar de allí. Ahí está. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 19 veces aproximadamente vemos aquí la palabra iglesia en estos primeros capítulos. En el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta el final no vemos, hasta el 19, no vemos la palabra iglesia en ese tiempo de gran tribulación. Jesucristo aquí está diciendo claramente que antes de que Lot venga el juicio sobre Sodoma, los suyos tienen que ser recogidos. Antes de que venga el juicio sobre universal del diluvio, vemos a un arrebatado, a un Enoc. Son evidencias bíblicas que no lo podemos quitar de allí. Ahí están. Respetamos las diferentes posturas escatológicas, pero también nosotros tenemos el Espíritu Santo. Como dijo Jesucristo, Él les enseñará las cosas que han de venir. Así que aquí podemos ver que el Señor recogió a Lot antes de este juicio divino que vino sobre Sodoma. Así que Jesucristo le advierte aquí, en donde dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire cómo dice aquí, y lo dice claramente, como sucedió en los días de Lot. Y en el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Está hablando otra vez, vuelvo a repetir, de la parusía, de la segunda venida, de lo que estaban los judíos empapados de las promesas escatológicas para Israel. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, o sea, que no vuelvan atrás. Y el que está en el campo asimismo no vuelva atrás. Así que Jesucristo le advierte aquí a sus discípulos a no mirar hacia atrás en un mundo que perece, en un mundo que ya está maduro para el juicio. Hay que poner nuestros ojos en la redención que Dios está poniendo delante de nuestros ojos. La mujer de Lot desobedeció. Mire cómo dice aquí. Mire cómo dice aquí. Cómo esta mujer de Lot desobedeció. Por eso Cristo le dice: si están en la azotea y sus bienes en casa, no desciendan a tomarlos. ¿Sí? Aquí, en este mundo, hermanos, hay muchos que tienen ese aspecto como el de Lot. Aunque han confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, se comprometen con los valores y actitudes del mundo. Sí,
Sin embargo, como creyentes seremos recogidos de este mundo antes que comience el día del juicio. En la actualidad el mundo no escucha a la iglesia, no escucha al Espíritu Santo. Así fue como en los días de Lot, la gente adoptaba una actitud burlona. Sí, por eso aquí en el relato de Mateo sobre el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24, el Señor Jesús a este periodo le llamó periodo de la gran tribulación. ¿Sí? Y ahora retrocedió nuevamente a los días de Lot. Aquí, acordaos de la mujer de Lot. Le dice, mire cómo le dice en el versículo 32 a sus discípulos. Ese principio bíblico lo podemos obtener nosotros. Acordaos de la mujer de Lot, les dice. O sea, ella fue un ejemplo de alguien que no creyó a la palabra de Dios. Tenía hijas, tenía amigos en Sodoma. Ahora, ¿por qué miró atrás? ¿Por qué volteó? Porque ella no creyó que Dios iba a destruir la ciudad. Así como muchos piensan hoy, que juicio no vendrá sobre el mundo. Que todo está normal. Comían, bebían, todo está normal, todo está igual, no pasa nada. No pasa nada. Aquí, acordaos de la mujer de Lot, dice el Señor. Ella no creyó que Dios lo iba a destruir la ciudad, no lo creyó. Y mientras iba saliendo, ¿sí?, que los ángeles lo tuvieron que tomar de la mano, ¿sí? Y mientras salían de la ciudad de Gomorra, ella ya tenía deseos de regresar. Entonces esto nos habla de la gran importancia de confiar en el Señor, de confiar en su palabra, de obedecer su palabra, de escudriñarla, de conocer el plan del Señor. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el futuro de la historia de la humanidad? Ya lo tenemos revelado en este libro. Hay que empaparnos de ellos y vivir como Dios quiere que vivamos, transformando nuestra mente, transformando nuestra alma, renovándonos cada día. Así que aquí dice que en aquel día habrán personas que lucharán por salvar sus vidas, aunque será demasiado tarde.